Buenos días, colchoneros. Bueno, Atlético de Madrid 3, Celta iba a decir, es que estuve ayer viendo el Celta-Barcelona y se me ha quedado, oye, Atlético de Madrid 3, Levante 1. Partido que tiene mucho análisis, partido que tiene muchos matices, partido en general que el Atlético de Madrid merece ganar holgadamente, partido que se pone un poquito complicado en el primer tiempo, a pesar del dominio del Atlético de Madrid, porque hay un momento en el que el Atlético de Madrid, y ahora veremos las claves, llegando mucho al área deja de tener oportunidades claras y parece que se acomoda el Levante, pero partido que al fin y al cabo el Atlético de Madrid es mejor, considerablemente mejor y merece ganar, pero una cosa, lo hemos dicho 1000 veces, es merecer ganar y otra cosa es ganar. Y ahí entra el aspecto competitivo, las decisiones y los pequeños detalles, cómo vamos a ir desgranando poco a poco en este vídeo, ¿no? Bueno, la situación clasificatoria más o menos es la misma después de esta jornada, seguimos cuartos, pero hemos podido recortar 2 puntos al Real Madrid que empató ayer y tanto el Barcelona como el Villarreal se mantienen firmes, sobre todo este último, que parece un equipo que en Europa va dando tumbos y sin embargo en la Liga sigue firme. Pero nosotros estamos ahí al acecho de los dos, a 3 puntos del Barcelona, a 1 punto del Villarreal y ante cualquier error tenemos que estar ahí presentes para poder ir avanzando puestos y acercarnos a la cabeza, que la tenemos a 6 puntos ahora mismo, que es el Real Madrid, ¿no? Bueno, el partido contra el Levante del sábado comienza un poquito frío, comenzamos otra vez con no tanta presión como en las primeras jornadas de liga, el equipo no tan arriba, no tan intenso, un 4-4-2 muy claro en defensa que se convierte en una especie, ahora lo veremos también en la pizarra, de 3-5-2 en ataque. En este caso podemos así igualar el centro del campo, incluso superarlo, porque esos tres que se quedan atrás en la fase ofensiva, uno es Coque y es el que se inserta entre los centrales para sacar el balón de presión, con lo cual tenemos una posibilidad de tener más posesión, de tener el balón y de estar más cerca de la portería contraria. La posesión estuvo entre el 70 y el 80% para Atlético de Madrid todo el partido, ¿no? Muchas veces hemos comentado que las posesiones no ganan partidos, sino los goles, pero te hace tener tú el balón y no sufrir tanto, que es lo que nos está pasando cuando no tenemos el balón. Ellos también salen presionando, salen incluso presionando más que nosotros, con 4 y hasta con 5 jugadores. Y tenemos algo que es que a la espalda de esa presión hay huecos. Cuando tú presionas, tanto cuando el Atleti ataca que deja atrás a 2 centrales más Coque, como cuando atacaba al inicio el Levante, se ven en el campo muy claramente los huecos a la espalda de esa presión o de ese ataque con muchos jugadores. Una cosa es presionar en defensa arriba y otra cosa es cuando tú atacas. Son 2 situaciones distintas, pero son 2 situaciones que generan huecos a la espalda de tu equipo, ¿no? Y es el Atlético de Madrid el que aprovecha ese hueco a la espalda del Levante para tener una primera llegada clarísima en los pies de Pablo Barrios, que para con una buena mano el guardameta levantinista. Luego tenemos un córner que prolonga hacia el segundo palo Baena y que se pasea. Y a continuación llega ya el 1-0. Es una jugada en la que también ganamos espalda de los rivales para llegar a línea de fondo. Centra atrás Barrios y tenemos la fortuna que tras tocarla el portero le da a un jugador rival que le pilla despistado y entra en propia meta, ¿no? Hasta ahí el partido está en una situación bastante óptima porque esa presión del Levante primero no era eficaz, no lograban robar balones, nosotros salíamos muy bien de presión, insisto, sobre todo insertando a Coque entre líneas entre los 2 centrales y no terminaban de crear ninguna ocasión y sin embargo nosotros llegábamos con muchísimo peligro a las espaldas de esa defensa adelantada. ¿Cuándo pueden ellos aprovechar
la tesitura y hacer y cambiar un poco la táctica cuando se encuentran con que en el primer córner que lanzan no meten gol. Primer córner, gol. El drama del balón parado en defensa y también el drama del balón parado en ataque, puesto que lanzamos 21 córners y una serie de faltas al borde del área y no fuimos capaces de generar prácticamente ningún peligro, ¿eh? Más allá pues de ese balón que prolonga Baena que nadie remata, más allá de algún saque en corto que finalizamos en posiciones poco óptimas para obtener un resultado positivo, el Atlético de Madrid no es capaz de aprovechar 21 córners y varias faltas cercanas al área, ¿no? Ellos lanzan 3 córners, el primero de gol, el segundo casi, porque sale rechazado y remata un jugador que es el segundo y último remate de toda la primera parte, sale rechazado al borde del área, un jugador remata raso cruzado fuera y el tercer córner es un cabezazo a bocajarro que para Oblak ya en el segundo tiempo y además en un momento en el que íbamos 2-1 que podía haber supuesto el empate, ¿no? Entonces, quiero que veáis que tenemos un pequeño drama con el balón parado, ¿no? Por eso la victoria tuvo que ser, a falta de aprovechar el balón parado, a balón movido, porque en balón parado imposible. Bueno, nosotros optimizamos el ataque formando triángulos en las bandas, porque siempre nos cierran muy bien el centro los equipos rivales y pretenden que entremos por banda. Hacemos un triángulo sobre todo en la banda derecha en la que intervenían Pablo Barrios, Llorente y Juliano, que era la que más generaba. La banda izquierda se utilizaba menos y eso en cierto sentido tiene una parte negativa que es que vemos menos a Baena. Baena tiene que ir más a buscar el balón atrás o tiene que moverse entre líneas o tiene que aparecer por el centro para entrar en contacto con el balón porque al final cuando estamos cerca de su área la banda que se elige con más frecuencia es la derecha. Y ahí es verdad que tenemos jugadores que son verdaderos puñales, tanto Barrios como Llorente como Juliano, combinaban y entraban, como veremos ahora en la pizarrita, para conseguir el primer gol y después para conseguir el segundo. Jugadas claves en esa banda que es la que ahora mismo está haciendo realmente daño a los rivales. Por eso digo que está la lectura negativa de que la intervención de Baena, que está en la otra banda, es menor y es un jugador fichado para intervenir y para ser decisivo, ¿no? Bueno, y la primera parte, insisto, con ese 1-1, esas llegadas que muchas desperdiciamos porque echamos demasiados, tenemos a Sorloz. Hay voces que dicen que Sorloz, que el partido de Sorloz, que Sorloz volvió. Sorloz no hizo un mal partido, tiró buenos desmarques. El problema es que cuando tienes a Sorloz te condiciona un poco la manera de jugar o los jugadores se ven condicionados, ¿no? Porque ven que está Sorloz en el área y si no nos damos cuenta de que el primer balón que metemos abajo, aunque sea de rebote, entra, luego metemos 27 balones a cabeza y no terminamos de conectar con Sorloz, porque además ellos tienen 3 tíos ahí rodeando a Sorloz, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que buscar más líneas de pase, como lo hace Almada, lo ha hecho Almada muchas veces cuando ha llegado Juliano a línea de fondo, y que se pueda meter el balón abajo también, cosa que nos pasó en el primer gol y cosa que pasó en el segundo. El segundo es un balón que entra abajo también, ante la ventaja del desmarque de Griezmann y ante la ventaja de la carrera de Llorente. Cuando se entra en ventaja es evidente que hay que lanzarlo abajo, pero incluso cuando tú ganas línea de fondo, que es un poquito más adelante del pase de Llorente, el segundo gol, tiene que aparecer un jugador abierto al primer palo, más fuera de la portería para recibir, y otro cerrado al segundo para tener dos opciones claras de remate. Incluso si se puede incorporar uno al borde del área, por si hay un rechace, mejor. Pero nos obcecamos mucho con los balones aéreos porque está ahí Sorloz, lo cual no es culpa de Sorloz. Sorloz hizo buenos desmarques, se vino a banda a recibir, dio salida al balón. A mí no me parece que hiciera un partido como para decir, joder, gracias a Dios que se va Sorloz y mete Griezmann un gol. Eso es circunstancial. Es verdad que vamos a explicar después por qué mete Griezmann ese gol y a qué se debe esto, que no es ni mucho menos a esto que mucha gente que ya tiene el piñón fijo con según qué nombres, al hecho de no, es que se ha ido Sorloz. Bueno, yo Sorloz no le vi un mal partido el otro día, no le vi falta de implicación y lo que vi fue un equipo muy cerrado atrás que no nos dejaba espacios y un equipo del Athletic que buscaba demasiado el balón aéreo cuando está en una zona que también invita al balón raso y a alternar las finalizaciones para que no se acomode el rival. Porque si tú acomodas al rival, pues lógicamente hay un momento en el que tú siempre haces lo mismo y el rival siempre lo combate con lo mismo. Y nos metemos en una dinámica de media hora que tuvimos el otro día de llegar al borde del área pequeña
perdona, entrar por el área grande pegado a línea de fondo y meter balones a cabeza y que no dé resultado lo despejen ellos. Muy acomodados ellos y muy repetitivos nosotros. Con lo cual llegamos al descanso, un partido que teniendo en cuenta cómo ha sido la creación de uno y otro equipo, que ellos no han creado nada más allá de un córner y del rechace de otro, 2 córners, más allá de eso no habían pisado el área con el balón dominado. Si tú has llegado al área 15, 20 veces, tú tienes que tener la posibilidad de sacarle mayor rendimiento a eso, ¿no? Era en ese momento, por un lado, injusto, porque dices, oye, hemos sido mejores, ¿cómo podemos ir 1-1 al descanso? Pero por otro lado, tú tienes que ver y darte cuenta que no has aprovechado esa superioridad en el centro del campo, esa posesión de entre el 70 y el 80% durante todo el partido, para poder generar otro tipo de ocasiones o para poder llegar de otra manera a la finalización, no solo con balones aéreos, no solo en banda derecha. También utilizar la izquierda, que se utilizó de manera muy residual. No es que nunca se entrara por la izquierda, pero si te pones a comparar entradas por la derecha y por la izquierda, yo creo que eran el 20 y tanto por la izquierda y el 70 y tantos por la derecha. Y entonces ahí tienes jugadores, principalmente Baena, bastante más desaprovechados, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando llegamos al descanso? Que si yo fuese el entrenador del Levante, yo diría, oye chicos, hay que cambiar un poquito el partido, porque llevamos media hora en nuestra área. Es verdad que estamos más o menos cómodos, no han creado ocasiones demasiado comprometidas, pero no podemos tirarnos toda la segunda parte así porque va a caer el gol. Y si yo soy el entrenador del Atlético de Madrid, pues yo entraría al vestuario y diría, oye chicos, hay que cambiar cosas porque estamos haciendo todo el rato lo mismo y no da resultado. Tenemos la posesión, dominamos el partido, llegamos a la línea de fondo por banda derecha principalmente y metemos un balón a cabeza que no estamos rematando. Y como no lo estamos rematando porque tienen 3 tíos ahí metidos en el centro del área pequeña para despejar, o el pase no es preciso o no acuden los jugadores a zonas de finalización, hay que cambiar algo. Bueno, pues empieza el segundo tiempo y yo, que como entrenador de un equipo o como entrenador del otro, habría pensado en ambos casos que algo había que cambiar porque los dos estaban en una dinámica continuista de algo que llevaba media hora repitiéndose. El que cambia algo es el entrenador del Levante. El entrenador del Levante adelanta 20 metros la línea, se ve que pasa de estar dentro del área a estar 10, 15 metros fuera del área. Y el inicio del segundo tiempo parece un poco incómodo para el Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid, que no había cambiado nada, intentaba seguir atacando, pero le estaba costando más porque estaban siendo menos permisivos los jugadores del Levante, como pasó al principio del primer tiempo, pero sin atinar con esas jugadas a la espalda de la defensa del Levante. Estaba peor el inicio del segundo tiempo que lo que había sido el inicio del primero porque no estábamos atinando con ganarle la espalda al Levante por tener esa defensa más adelantada. Bueno, en el minuto 60 se producen los primeros cambios y entra Almada por Barrios y también el cambio de Griezmann por Sorloth. A mí los cambios no me parecen claves, no me parecen fundamentales en el hecho de que la siguiente jugada sea gol. En la siguiente jugada, en la cual estamos saliendo de nuestra propia portería, saliendo, el balón lo tienen los centrales y se lo dan a Coque y Coque está absolutamente falto de presión. El hecho de que Coque haya podido el sábado salir tan fácil de presión y digamos que tener el dominio absoluto del centro del campo es porque no se le han puesto jugadores específicos a tapar las salidas de Coque, cosa que sí nos habían hecho en el partido del Unión San Giloas o también nos había hecho los Asuna, nos lo venían haciendo otros equipos, ¿no? En estos últimos partidos que hemos jugado y el otro día el Levante no tuvo a bien tener un cuidado especial con la salida de balón de Coque, con lo cual volvió a ser muy protagonista a la hora de meterse entre los dos centrales, jugar entre líneas y dar una salida muy fácil de balón a la presión, ¿no? Eso lo hizo muy bien y hay que reconocerlo. Bueno, la cogió Coque y ellos que estaban presionando muy bien y que tenían las líneas muy adelantadas, en esta jugada en concreto no presionan. Por lo que sea, se han producido los cambios, les pilla fríos, les pilla descolocados. Algo pasó en esa jugada que el Levante ya no hizo lo mismo que llegaba haciendo 15 minutos, que es meter jugadores arriba, presionar con 3, con 4 y la línea defensiva mucho más adelantada que en lo que fue la última media hora del primer tiempo. Bueno, pues con la línea adelantada y sin presionar el que tiene el balón
puede meter un balón, que era Coque, puede meter un balón por todo el centro a la posición de Giuliano, que Giuliano lo que hace es una cosa que hemos hablado muchas veces, que es lo que se dice desmarque de apoyo. ¿Cuál es el desmarque de apoyo? Os lo recuerdo, es el desmarque en el que te aproximas al balón. Giuliano viene de posición de extremo y viene por un carril más o menos centrado, más o menos de interior, viene a recibir de espaldas. Giuliano recibe un balón de espaldas y a la vez que Giuliano recibe de espaldas se produce el otro tipo de desmarque que existe y del cual hablamos también muchas veces, que es el de ruptura y que es el que hace sin balón, sin haber recibido un balón, sin haber intervenido en la jugada, y son desmarques fundamentales en el fútbol para obtener beneficios. Y es el que realiza Llorente por banda. Llorente pegado a banda, corre sin balón en desmarque de ruptura a la vez que Giuliano ha recibido un desmarque de apoyo, ¿no? Giuliano se acerca al balón y recibe, no se acerca mucho, porque si te acercas mucho es como que te venga UPS a entregar un paquete, te acercas un poquito ¿para qué? Para obligar al central y al lateral, a uno de los dos, a discernir si te siguen o no te siguen. ¿Por qué? Porque ese desmarque normalmente tú lo que pretendes es que te sigan para arrastrar jugadores y que entre el de ruptura. Pero no solamente salió todo perfecto, sino que tomaron todas las decisiones mal los jugadores del Levante en una jugada en la que, insisto, es en la primera en la que el Levante se apachambra completamente en defensa, tanto los que tendrían que haber presionado a Coque como el que tendría que haber salido a presionar a Giuliano, que decide no dejarse arrastrar. Bueno, es una decisión que puede ser buena si el centro del campo está espabilado y le ayuda, pero es que Giuliano coge el balón y se gira. O sea, un jugador que recibe de espaldas en mitad de campo contrario, que se pueda girar sin que nadie le incomode, es un error grave de la defensa. Se gira y que tenemos el desmarque de ruptura de Llorente. Llorente ya está a velocidad y el lateral, cuando quiere girarse y ponerse a correr, no coge esa velocidad que ya lleva Llorente. Recibe el pase muy evidente, muy prácticamente telegrafiado, porque el desmarque de Llorente pedía el pase que da Giuliano le da perfectamente el pase, Llorente recibe y en ventaja Griezmann solo tiene que empujarla en el primer balón que toca en todo el partido, ¿no? Este gol, que es un golazo, no solamente son unos movimientos de libro del Atlético de Madrid en ataque, desmarque de apoyo, desmarque de ruptura, balón en profundidad y aparecer en la línea de gol para empujar ese balón. Es un balón que empiezas en tu campo con la posesión en tu área, es un ataque estático y lo culminas como un contragolpe. O sea, fijaros en lo que os estoy diciendo. Es un ataque que empieza en estático con la defensa del Levante colocada, pues digamos, para defender. Ellos estaban presionando, estaban más arriba, pero estaban en bloque medio porque, por lo que sea, en esa jugada decidieron no presionar, pero también decidieron mantenerse lejos del área, con lo cual ellos ni estaban presionando ni estaban defendiendo el área y nos permitieron, además, con una inacción bastante importante, hacer una jugada de libro de ofensivo de primero de ataque con desmarque de apoyo y desmarque de ruptura, balón al área y empujar en el segundo palo. Gol de libro en el cual intervienen principalmente tres jugadores que ya estaban en el campo. El hecho de que Griezmann empuje ese balón, yo quiero entender que si ahí hubiera estado solo, lo habría empujado igual al fondo de la malla, pero al final de todo lo que pasó era lo más fácil, ¿no? Por eso todos los que dicen gracias a Dios que se fue Sor, los que metimos ese gol, que no sé qué, que entró Griezmann y que bueno, eso está muy bien, hay que meterlo porque hay que meterlo. Griezmann lo mete con gran calidad, pero yo, ojo, el 90% de los jugadores profesionales habrían podido empujar ese balón a puerta vacía adentro. Me parece que es tener el piñón muy fijo con los nombres de según qué jugadores que no me gustan. Pero oye, los jugadores que a mí tampoco me gustan o que a mí me gustan más, los que me gustan más tienen días malos y los que me gustan menos tienen días buenos y hay que decir las cosas como son. Igual que la gente también le ha dado en los medios atléticos, en los canales atléticos, por arrearle otra vez a Ruggeri. Ruggeri no hizo ni de lejos un mal partido el otro día. No, si es que se desmarcaba por el centro, yo creo que no sabía ni a dónde iba. Ahora os explicaré en los desmarques por el centro, porque son los mismos que hizo Llorente muchas veces. Entonces, esos desmarques están preestablecidos y son movimientos que se hacen de una manera mecanizada para que los jugadores puedan generar pases en banda y para que se puedan realizar esas combinaciones a tres que se hacen en ambas bandas. Entonces, yo invitaría a la gente a que parara un poco el vídeo, a que mirara el partido bien y a que no se metiera con Ruggeri solo por ser Ruggeri, por llamarse Ruggeri y por ser un jugador al cual le queda mucho para ser un jugador titular de Atlético de Madrid, pero que el otro día no hizo ni mucho menos un mal partido.
ni mucho menos un mal partido. Un mal partido lo haces cuando lo haces mal, y él hizo sus movimientos. No es un jugador que destaque ni que te vaya a decidir el partido, pero es un jugador que jugó un partido correcto. No me parece como para seguir zurrándole solo porque se llame Ruggeri, ¿no? Vamos a ser también objetivos, porque cada uno tiene sus manías y hay que zurrar siempre a alguien en base a que le tengo manía o a que me cae mal o a que quiero que venga otro, ¿no? Bueno, insisto que los cambios de Griezmann y Almada por Sorloz y Barrios fueron jugador por jugador. Que dieran resultado en la primera jugada es circunstancial, porque no se ha sentado nadie, en fin, la jugada principalmente la hacen jugadores que ya estaban. O sea, no vamos a volvernos locos con tomar este tipo de conclusiones sin ningún sentido, ¿no? Hay un cambio que sí que es un poco interesante, que es cuando entra Nico por Juliano en el 72, ¿no? Que Nico pasa a carrilero, pero por la derecha, carrilero puro, y Llorente a central. Ahí tenemos un poco el eje de querer garantizar el partido, y es cuando ellos tienen ese córner a bocajarro que me cago en la leche, ¿no? Que otro córner, 3 córners, y uno gol, otro a bocajarro y otro te lo rematan de rechace. Incluso el último córner que lanzamos nosotros en el primer tiempo, que era el 13º, que es una barbaridad, en un tiempo lanzar 13 goles, nos hacen una contra 3-1. Lo que pasa es que el que lleva el balón es más malo que la peste. También habrá que hablar, voy a poner un paréntesis, hay que hablar del nivel de la Liga Española, macho. Que por favor, en creación con el balón en los pies los del Levante, de verdad. Es que, claro, yo estaban con las alineaciones antes del partido y decía, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? O sea, son equipos de muy andar por casa. Y el nivel de la Liga Española se ve que en la Champions de 5 partidos solo ha ganado al Atleti y al Unión San Gilás, y pasándolo mal. Porque el Barcelona empata con el Brujas. Al Madrid le pasa por encima al Liverpool, que el 1-0 es lo mejor para el Madrid, el resultado, porque podían haberse llevado la de Dios. Al Atleti de Bilbao le gana con solvencia al Newcastle, que es un equipo al que nosotros ganamos con también bastante solvencia en pretemporada. Y van los del Villarreal, que en la Liga Española parecen los Maradonas de los Cárpatos, y resulta que pierden con un equipo chipriota. O sea, que quiero que veáis un poco por qué el hecho de palmar 8 o 9 puntos nada más empezar en la Liga respecto al Madrid es un drama, porque a ver de dónde vas a sacar equipos que le ganen al Madrid. Ayer el Madrid no gana porque jugando horrorosamente y tenía que haber perdido, el Rayo no es capaz de meter un puñetero gol. Y todavía les pitan un penalti de estos agarrones tontos, que hay 400, que luego hablaremos de esto. O sea, quiero decir que es que el nivel de la liga es dramático, y que nosotros hayamos dejado pasar una serie de puntos, pues es que es una pena, porque teníamos que estar ahí. Es que el Atlético de Madrid tendría que ganar casi todos los partidos. Y si encima juega con el Madrid y con el Villarreal y los has ganado a los dos, tendríamos que estar ahí arriba. Pero ¿quién coño nos puede quitar puntos de todos los demás? No, estábamos montando el equipo, estábamos ahí ensamblando. Bueno, pues eso, un poco drama sí que ha sido esa parte, ¿no? Bueno, vamos un poquito también a la pizarra, qué narices, porque vamos a ver la alineación y algunos detalles que hemos hablado verbalmente, ¿no? Luego, bueno, me ha faltado el tercer gol, que nos da una tranquilidad, porque habíamos tenido esa zozobra del cabezazo y parecía que los últimos minutos nos íbamos a meter atrás, pero ya el tercer gol a ellos termina por descojonarles y no, bueno, les anulan un gol, un 3-2 que era fuera de juego. Bueno, que el equipo al final más o menos sacó el partido con solvencia, ¿no? Y yo creo que lo podíamos haber sacado antes si hubiéramos tenido un poco más de acierto en ataque en esos metros finales, que durante el primer tiempo nos obcecamos demasiado con mandar el balón a la cabeza de Sorloz, ¿no? Que no es culpa de Sorloz, es culpa de que se condiciona el ataque, porque el que va a pasar dice, coño, está Sorloz, se la mando a cabeza, coño, mándala también abajo, probar también otras cosas, probar mandársela a uno que no sea Sorloz, a otro que entre en el área a ver si puede rematar con el pie, ¿no? Y en este sentido, la participación también se resiente con Sorloz, pero que no es culpa de Sorloz, la participación de Julián Álvarez, ¿no? Se juega de otra manera, interviene menos, y yo creo que hay que potenciar lo bueno que tiene, que es Baena, que es Julián Álvarez, y yo creo que ahí tenemos una pequeña asignatura pendiente en que estos dos jugadores de alguna manera sean más determinantes en los partidos. Y también ese cambio de táctica que os he comentado del entrenador del Levante tras el descanso, que pareciera que es el único que ha tomado medidas respecto a lo que estaba pasando, pero que al final nos favorece con esos huecos, con esos mismos huecos que dejaban en el primer tiempo, nos favorece
poder marcar ese 2-1, ¿no? No es que se equivocara gravemente, no es que fuera a entregarnos el partido, pero al final es algo que nos benefició, porque en el momento en el que tú presionas y no presionas con energía, flotas, dejas que un jugador como Koke pueda meter un balón de 20 o 30 metros del borde de nuestra área a medio campo de ellos, y encima dejas que el que recibe, que es Giuliano, se gire tranquilamente y meta un pase a la línea de fondo, pues en el momento en el que tú esa presión la descuidas en una jugada de una manera tal, estás... y ahí no es tanto entrenador como jugadores, ¿no? No sé si fue porque fue justo los cambios, fue una serie de cambios de los dos equipos, que fue cuando entró Griezmann. No sé si fue justo eso o que fue un despiste puntual de la defensa, pero ni presionaron, ni cerraron atrás, ni ayudaron entre líneas, con lo cual nos facilitaron bastante la jugada. Vamos a esa pizarrita del míster, bueno, pues en la cual tenemos aquí a Oblak en la portería, Janko de central izquierdo, Jiménez central derecho, lateral izquierdo Ruggeri, derecho Llorente, por delante Koke y Barrios, izquierda Baena. Ahora veremos que está en la posición defensiva de este 4-4-2, en la posición defensiva. En la derecha Juliano y arriba Sorloz y Julián. No está en la posición, insisto, defensiva. Cuando jugamos al ataque, esto cambia. Koke se venía aquí para ayudar a sacar el balón. Cuando presionaban, Koke esperaba, se abrían más los centrales, los laterales apoyaban, y Koke venía entre líneas para salir triangulando con los demás. Y Barrios hacía una segunda escala para jugar en paredes. Bien, cuando habíamos logrado ya salir de la presión, Koke se quedaba en esta zona guardando y montamos este triangulito que os digo de 3. Uno, Julián bajaba aquí y se firmaba un triangulito, Ruggeri, Baena, Julián. Y Barrios subía aquí, Sorloz se iba al área y se montaba otro triangulito aquí, Llorente. Y este era el ataque. Atacábamos con 7 tíos. Y es verdad que estos 3 quedaban en esta zona en el ataque, Koke para apoyar cualquier situación en la que haya que jugar para atrás, y Janko y Jiménez más abierto. Koke se metía aquí y había una especie de línea de 3. Acordaros que en otros partidos el tercer central que se quedaba era Llorente. ¿Por qué Llorente fue para mí el mejor jugador del otro día, junto con la aparición estelar de Griezmann para meter 2 goles, ¿no? Pero para mí el jugador del partido es Llorente. ¿Por qué? Porque esta forma de jugar le permite llegar. Le permite jugar con Barrios y cortar para aquí para que este baloncito que ha recibido Barrios lo juegue con Juliano y Juliano con Llorente. Llorente entra mucho por aquí. Cuando Llorente ha entrado pero no ha podido recibir porque han cerrado bien, pues muchas veces se abre Barrios y se gira el triángulo. Se gira el triángulo. Muchas veces se gira así el triángulo, o Llorente vuelve por banda y Juliano se abre. El triángulo lo giran o para un lado o para el otro. Y el primer gol fue pues muy sencillo, pues fue Barrios con Llorente, ahora es Barrios el que le toca, y ahora sí, que encontramos el hueco, se lo damos a Barrios, que la echa para atrás, rebota en uno y gol. ¿Vale? Bueno, pues hasta ahí perfecto. Hasta ahí perfecto porque, bueno, pues hemos logrado un gol con este triangulito, que ya digo que el triángulo cuando uno entra y no recibe vuelve a salir y gira el triángulo, ocupamos otras posiciones. Y aquí en el segundo gol, pues más o menos la situación es la misma, salvo que aquí ya estaba Griezmann, y aquí ya estaba Almada, ¿vale? Acababan de salir y estamos aquí con Almada y Koke tenía el balón aquí, que se lo han dado, bien, y aquí estaba Juliano, y este era Griezmann. Griezmann acababa de salir y estaba ahí, no había tocado un balón. Juliano ve que Koke recibe y hace desmarque de apoyo, se la da a Koke y según viene el balón, Llorente, desmarque de ruptura. Juliano se puede girar, le mete el balón a Llorente, Llorente en el desmarque de ruptura. ¿Cuál es la diferencia entre este gol y el otro? Balón a Griezmann y gol. Y gol. Vale, ¿cuál es la diferencia entre este gol y otro? Que en el otro la defensa del Levante está aquí, donde estoy marcando con Griezmann, aquí está la línea defensiva dentro del área, y en el otro gol, aquí les habíamos logrado ganar la espalda, pero claro, cuando quieren llegar, por eso el pase es desde aquí y no desde aquí atrás, de donde está Llorente, veis que está a la altura del área pequeña, y sin embargo el pase de Barrios es más ya llegando a línea de fondo. Hay una pequeña diferencia, en la que ahí más o menos habían podido replegar en el primer gol, aun teniendo la defensa adelantada, ellos habían podido replegar, pero en el segundo, insisto, se apachambran porque nadie presiona a Koke, vamos a volver a hacer la jugada, Llorente está aquí de lateral, Juliano viene a hacer la ayuda y recibe aquí tranquilamente,
Llorente corre y no le sigue nadie, o el que le sigue es Apachambra, porque Juliano entre el defensa entre el central y el lateral mete el balón, nadie presiona a Juliano, 2 errores, nadie presiona a Llorente, nadie sale ni presiona a Juliano, y recibe Llorente para dársela a Griezmann, que anota a portería vacía. Aquí, ¿qué pasa? Pues que la defensa, en vez de replegar aquí, les pillamos a todos aquí, y entonces, claro, primero puede entrar Llorente a la espalda y luego puede entrar Griezmann solo, ¿vale? Esos son esos detalles técnicos y tácticos del primer gol y del segundo, que entran los dos por la banda derecha y que se explican por la posición, por la ayuda o no ayuda. En la primera llega, en el primer gol, la defensa del Levante llega, pero llega un poquito tarde a la ayuda, logra replegar, y el hecho y la clave y la demostración de que logra replegar es que el gol se lo meten en propia meta. Y en el segundo, la demostración de que están apachambrados y no logran replegar es que anota completamente solo Griezmann, ¿no? En definitiva, y para resumir ya, yo creo que el Atlético de Madrid fue acreedor a la victoria, porque más allá de los córners, insisto, el Levante con el balón en el pie, pues poco o nada, tuvieron, insisto, al final del primer tiempo, en un córner nuestro, que nuestro drama son los 21 córners más las varias faltas cerca del área que lanzamos y que no tuvimos a bien aprovechar. Pues en uno de los córners, en el 13º, ellos salen a la contra 3-1. Y es verdad que el equipo repliega bien, llega bien Barrios, llega bien Coque, se repliega con intensidad, pero es verdad que también ellos, si corren bien esa contra y la tocan con calidad y la finalizan con calidad, no tenemos nada que hacer. Pero el jugador que lleva el balón se le queda atrás, se para, se frena, la de Dios. O sea, otro drama, que es la calidad de la Liga Española, ¿no? Bien, fuera del partido, que yo lo considero ya analizado, ayer juega el Real Madrid contra el Rayo, y yo, pues por circunstancias de la vida, justo según pitaban el final de ese partido, aparecí en casa de mi suegro, que es madridista, el pobre hombre, y estaba viendo el partido. Estaba el tío desilusionado porque habían empatado, y él tiene una querencia, o debe tenerla, porque yo con él no veo los partidos, debe tener una querencia, que es que acaba el partido y le pega a Real Madrid Televisión. Y acaba el partido, le pega a Real Madrid Televisión, pero como el hombre tenía disgusto, pues se fue y me dejó allí en el salón con Real Madrid Televisión. Bueno, ojiplático me quedo, ojiplático. El Real Madrid Televisión, después de un partido, porque yo había estado viendo el partido en mi casa, yo vivo a 5 minutos de la casa de mi suegro, mi mujer tenía que ir a casa de sus padres, y cuando quedaban 10 minutillos, pues agarramos el coche y fuimos para allá. Fue los que no vieron, pero yo vi el resto del partido del Madrid, y el Madrid no hizo un partido ni decente. Ese partido lo hace el Atlético de Madrid, y yo estoy aquí hoy poniéndoles a caldo a todos, ¿no? Y sin embargo, llega Real Madrid Televisión y se centra en una jugada en la que están agarrando a Bellingham en un córner de esos que vemos 400.000 todos los días, que yo no me explico por qué no se pitan esos penaltis, pero es que esos penaltis en todos los campos, en todos los córners hay. O sea, por favor, que alguien mire cómo está Sorloth, cómo está Lenormand o cómo está Jiménez cuando vamos a sacar nosotros uno de esos 21 córners. Tenemos tíos subidos como si fueran chimpancés subidos al árbol. Están encima nuestro. Bueno, el Real Madrid Televisión se tiró 1 hora analizando, 1 hora repitiendo la jugada en la que agarraban a Bellingham, y otra en la que se agarraban mutuamente Mbappé y un defensa. La de mutuamente, incluso todos los periodistas que he escuchado a posteriori madridistas dicen que eso no es penalti, y la otra dicen que es un agarrón claro, pero que es un agarrón tan claro como los que sufre todo el mundo, como los que hace todo el mundo. Alguien debería decir, oye, vamos a ver qué pasa con los agarrones en los córners, porque son evidentes. Incluso Lenormand en nuestro equipo hace agarrones bastante evidentes, pero nosotros recibimos la de Dios de agarrones. ¿Qué pasa? Que Real Madrid Televisión extrapola exclusivamente a la realidad absoluta el agarrón ayer a Bellingham, como si fuera el único agarrón de la historia de la Liga en un córner. El único. 1 hora poniendo, pero 1 hora, yo bueno, no, me fui un poco antes de 1 hora, pero 40, 45 minutos, repitiendo del tirón. Es como si yo pusiera aquí agarrón, 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 así 1 hora o 45 minutos, me da igual. O sea, te vuelves loco, te vuelves loco. Y tíos detrás diciendo que tal, que Pascual, que es que nos han robado, que otra vez. Y ya lo último es cuando te dicen que es que los árbitros siempre favorecen al Barcelona y al Atlético de Madrid. ¿Y pues, por qué metéis al Atlético de Madrid en este saco? Porque decís que siempre están los árbitros favoreciendo al Atlético de Madrid. Este año ha habido jugadas polémicas a favor y en contra, pero ha habido
muchas más polémicas en contra que a favor. Las hemos ido viendo a lo largo de los partidos, ¿no? Pero yo hace un par de vídeos ya os puse esta fotito. Esta foto tiene 2 semanas. La voy a volver a compartir, hombre, porque madre mía, aquí está. Vamos a ver. Saldo arbitral últimas 5 temporadas y son datos de Transfermarkt principalmente y de otra web que nos están indicando aquí a fecha 23 del 10, es decir, hace 2 semanas. Hace 2 semanas el saldo de penaltis del Atlético a favor en contra era 0. Es verdad que en estas 2 semanas nos pitaron uno, pues venga, a lo mejor tenemos uno, pero es que ese mismo día al Madrid le pitaron otro. El Real Madrid en 5 años está en más 30 penaltis, en más 30 de a favor en contra, y el Atleti está a 0. Y en rojas, el Barcelona está en más 9, la Real Sociedad en más 8 y el Real Madrid en más 8. ¿Vale? Y el Atlético en menos 13. Lo que quiere decir que en el saldo de todo acumulado, el Madrid está en más 38 y el Atlético en menos 13. Lo que quiere decir que el saldo acumulado total es menos 53 del Atleti entre penaltis y rojas. Menos 53. Menos 53. Pero menos 51. Perdón, vamos a saber sumar 50, vamos a ver, menos 13. Sí, menos 51. Vamos, sumar bien también es importante. Bueno, pues menos 51 tenemos nosotros respecto al Madrid. Menos 51 en 5 temporadas. Es decir, cada temporada de promedio el Madrid recibe rojas de los rivales o penaltis 10 más sumando los dos que el Atlético de Madrid. O penaltis a favor o rojas de los rivales. Con lo cual, yo poneros esto y cuando eso esté igualado habláis de que es que los árbitros siempre favorecen al Atleti, porque es que hay que tener una jeta de hormigón armado para estar 1 hora repitiendo un agarrón que puedes coger cualquiera de cualquier córner en contra del Atlético de Madrid o a favor o penaltis que hacemos o penaltis que nos hacen o penaltis que hace el Madrid o que le hacen al Madrid porque el Madrid también agarra. Pero claro, si tú extrapolas de todas esas jugadas que, insisto, para mí, pues debería reunirse el comité técnico arbitral y decir, a partir de ahora, pero a partir de ahora tiene que ser al inicio de liga. Si tú juegas media liga permitiendo estos agarrones y media liga no permitiéndolo, ya estás adulterando. Tú tienes que llegar en verano antes de empezar a decir, oye, ya se acabaron los agarrones en los córneres. Vamos a pitarlos todos. Pues bueno, pues a partir de ahí se pitan todos, pero es que no están pitando ninguno. No están pitando ninguno. Y ya veréis como el primero que pitan es en contra del Atleti, ya lo veréis. Así que, señores de Real Madrid Televisión, dejar de llorar, que hicieseis un partido de pena y miraros un poco las costuras que lleváis 130 años robando, poner en YouTube robos Real Madrid, tú pones robos, tú te vas a Google o a YouTube y pones robos e inmediatamente detrás pone Real Madrid, no te pone atracos en barrios chungos, no, te pone inmediatamente Real Madrid. Entonces, mirar esos 130 años de atracos y, por favor, este cuadro en el que en los últimos 5 años nos sacáis 51 entre tarjetas y penaltis, entre saldo de tarjetas rojas de los rivales y de el saldo de rivales propias y de los penaltis a favor y en contra, nos sacáis 51. Ya me diréis cómo se puede competir contra eso. Así que vamos a hacérnoslo mirar y a dejar de llorar y a dejar de manipular la competición presionando a los árbitros, ¿no? Porque encima es que ponían a caldo a los árbitros, que si este es un delincuente, que si el del VAR era no sé qué, vamos, la de Dios. O sea, es 1 hora de que tú acabas con la cabeza como un bombo y que yo no sé cómo nadie del Madrid puede ver eso, porque ni aun siendo del Madrid eso es insufrible. 1 hora repitiendo el agarrón. 1 hora. O sea, insufrible. Y para cerrar ya el vídeo, hombre, amigos, pues el otro día, y si es que no se ha ido nadie en el fin de semana, llegamos a las 1000 suscripciones. Así que activamos el modo de celebración. Ya os pondré un poquito aquí las cosas que vamos a hacer. Pero la primera es que alguien va a tener el honor o el horror, nunca se sabe, ¿no? El que quiera de acompañarme a un partido del Atleti en mi localidad de lujo. O sea que iremos poniendo premios, iremos poniendo cositas para celebrar este tema que más le preocupaba a alguno que a mí. Yo la verdad es que ya sabéis que ni vivo de esto, ni me obsesiona mucho tener más o menos seguidores. Me obsesiona tener los buenos, bien atléticos, que entiendan bien de fútbol y que entiendan las cosas sin demasiadas manías y sin demasiadas historias. Dentro de que todos tenemos nuestras manías, pero no llevarlo a lo histriónico, ¿no? Y gente futbolera, gente que le guste, que huela a puro en los estadios
y que se hable de fútbol, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos, desde luego, por vuestro apoyo y vamos a activar el modo que pronto os daré más información, el modo celebración con premios, regalos, etcétera, ¿no? Así que, amigos, buena semana, que ahora hay selecciones y volvemos al coñazo de 2 semanas sin fútbol, o con fútbol solo de selecciones, que es menos atractivo para nosotros. Pero bueno, lo llevaremos como podamos. Forza Atleti, amigos.